Apreciables hermanos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. En esta oportunidad, tengo el privilegio de compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante que es de la serie Comprendiendo el Corazón de la Doctrina de Cristo. Y estamos en la tercera semana, considerando el Señor y la verdadera ley. Y el tema específico para este día es ponernos de acuerdo. Quisiera, amados hermanos, que antes de entrar a meditar en la palabra de nuestro Dios, hagamos una oración para clamarle a Él por esa dirección de su Espíritu. Bendito y eterno Padre Celestial, le damos las gracias por cuanto nos concede este privilegio de poder llegar hasta nuestros hermanos y amigos con su bendita palabra. Pero al mismo tiempo, bendito Padre, queremos pedirle que perdone todas aquellas faltas que hayamos cometido, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, de toda maldad, de toda inmundicia, que purifique mis labios para poder hablar de su palabra, que dirija, Señor, la meditación de las Santas Escrituras a través del poder de su Santo Espíritu. Bendito Padre, le suplicamos que usted llene de muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan en esta oportunidad. Pues se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos considerando el libro o el Evangelio según Mateo. Estamos considerando acerca de las enseñanzas que Jesús nos dio. Y esto es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Quisiera, hermanos, tomar de base para el estudio de esta oportunidad lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios: reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El Señor menciona reconciliarse o ponerse de acuerdo con el adversario. El maestro está expresando la ley y no solamente la sostiene, sino que también nos explica todas las implicaciones que están establecidas por él. Explica cada jota y tilde de la ley para no dejarnos sin excusas. Y ahora extiende la relación a aquellos que por alguna razón en la vida se vuelven adversarios. Y en este pasaje se nos enseña que es mejor llegar a un arreglo antes que a un juicio, que es mejor aceptar una deuda, reconocer quizá la incapacidad para pagar y pedir misericordia o perdón. Es mucho más inteligente que continuar en un proceso desgastante y costoso. Pero muchas veces nuestra necedad y nuestra soberbia
hace que la ira del acreedor siga avanzando y al final pagaremos con creces. La reconciliación es el mecanismo recomendado por el Señor. Vivir la reconciliación y el perdón libera tanto de las rencillas entre los seres humanos como también nos lleva a agradar a nuestro Dios. El consejo del Señor es mantener cuentas cortas. Las relaciones muchas veces se deterioran porque no se aclaran, porque no se habla, porque no se expresa la incomodidad, el desagrado. No se trata aquel agravio con humildad, con mansedumbre. Y a eso se debe de que se den grandes desacuerdos por no hablar, por no arreglar los conflictos antes que se vuelvan heridas profundas y luego estas heridas se vuelvan tumores que carcomen el alma. El Señor dice: reconcíliate pronto. Es decir, que no debemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino dice: arregla aquel problema, arregla aquella discusión, aquel pleito. Ponte de acuerdo. ¿Qué es lo que no nos permite llegar a un acuerdo? Probablemente un carácter que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, un carácter que está fuera del control del Espíritu. No porque el Espíritu no tenga la fuerza para cambiarnos, sino porque nosotros no le hemos dado lugar al Espíritu del Señor. Recordemos que el rencor nos impide seguir adelante. Cuando el engaño de un amigo nos ha dejado heridos, o la falta de fidelidad de un compañero, o el trato injusto quizás del jefe, o palabras hirientes de tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, y no reaccionas apropiadamente mostrando tu perdón, esto te costará mucho más que un enfado, pues dañará todas tus relaciones, destruirá tu productividad, acelerará el proceso de envejecimiento, producirá ansiedad, depresión, contribuirá a enfermedades del corazón, artritis, ganas de vivir. Por otro lado, el perdón es la cura para estas heridas, pues eliminan gran parte del daño provocado. Las personas dispuestas a perdonar experimentan una mayor autoestima, una mayor satisfacción. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 24:17: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. También el apóstol Pablo en Romanos 12:20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Recordémonos cuando éramos pequeños y quizá un amiguito nos quitaba un juguete
Y en algún momento quizás pensamos que le íbamos a odiar para siempre, que ya no queríamos nunca más jugar con ese amiguito, con ese vecinito. Sin embargo, minutos más tarde, estábamos jugando otra vez como si nada hubiera pasado. Pues bien, Jesús dijo que hasta que no aprendamos a pensar como un niño, a actuar con esa sencillez, con esa inocencia, con ese perdón, no íbamos a disfrutar de los beneficios de su reino. Los niños no piensan en el pasado, ellos viven el presente, no se preocupan por el futuro y perdonan rápidamente. Esta es una estrategia maravillosa para toda la vida. Por lo tanto, es menester hacer una reflexión. ¿A quién debo perdonar? Y si esa persona a quien debo perdonar no merece el perdón, porque quizás considero que el daño causado es muy grande, el consejo que nos da la palabra es: ponte de acuerdo pronto, reconcíliate pronto, porque esto puede llevar a la persona a una miseria, a una pobreza, a un fracaso y una derrota espiritual. Nuestro Dios nos dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Pidámosle a Dios la sabiduría. Proverbios 2:6-8 dice: porque Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es Él quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. En la palabra hay una orden específica que Dios da respecto a la bendición espiritual y material, y que poco se enseña en estos tiempos, que poco también es puesta en práctica por aquellos seguidores de nuestro Señor Jesús, y es algo que debemos de hacer y enseñar a otros. Y es el hecho de que cuando traemos la ofrenda al altar y allí recordamos que el hermano tiene algo contra nosotros, la palabra dice: deja allí tu ofrenda. En aquel tiempo eran animalitos los que se presentaban como sacrificios, como holocaustos. Deja allí la ofrenda, deja allí el cordero, deja allí el macho cabrío y vete a ponerte en paz con tu hermano, y luego ve y presenta la ofrenda para que sea aceptable. Ponte antes de acuerdo con el adversario, con aquel que se ha declarado tu enemigo. No sea, dice, que estando en el camino el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Como hijos de Dios podemos caer en pleitos vergonzosos, dando un mal testimonio ante los incrédulos. Hay muchos del pueblo de Dios que han caído en esa cárcel de opresión,
encerrados en el pesimismo y en la frustración, han dejado de crecer y prosperar espiritualmente porque dejaron que una raíz de amargura, que un pleito, que un enojo les hiciera cautivos, les causara una limitante para sentirse bien delante de Dios. Nunca debemos de olvidar que el propósito de los mandamientos de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso, pues no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Según 1 de Juan 4:20. El principio bíblico para alcanzar bendición material y espiritual es establecer una relación basada en el amor hacia Dios y hacia el prójimo, horizontal y verticalmente. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. La bendición de Dios está donde hay unidad, donde hay perdón, donde hay esa humildad. Un creyente puede pedir todo lo que quiera a Dios, añadiéndole fe y obediencia, pero también añadiéndole el perdón. Es el hecho de haberse puesto de acuerdo con su adversario. Tendrá una puerta abierta al trono excelso de nuestro Dios. 1 de Pedro 5:6-7 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse ante Dios es humillarse también ante las personas a las que ofendimos, a las personas a las que quizás les debo dinero o que no les he pagado en el tiempo pactado. Humillarse delante de Dios, alguien puede decir, es mi deber hacerlo, pero humillarse delante de un semejante se torna un tanto difícil. Se requiere de valentía, se requiere de un carácter firme, íntegro. Pidámosle a nuestro Dios que Él nos dé esa dirección, esos lineamientos para vivir en su verdad y en su justicia, no imitando lo malo, no imitando a aquellos que aparentemente les va bien y que están prosperando, aun con su orgullo, aun con su soberbia. En cualquier momento ellos caerán, serán asolados, vendrá su ruina, estarán en deslizaderos. Debemos de humillarnos ante la presencia del Señor para que Él nos cobije con su amor, para que Él también pelee nuestras batallas. En cuanto a ponerse de acuerdo con un adversario para no terminar en la cárcel, como dice
Mateo 5, 25 al 27, y analizándolo ya un poco más en la esfera de los litigios, de los juicios en los tribunales, vemos que en estos versículos salen a la superficie algunas cosas que quizás no hemos visualizado, y es la reacción natural de que muchos corren a los tribunales exigiendo el pago de dinero por daños o perjuicios. El creyente que se guía por principios de las Santas Escrituras no debe ser tentado o arrastrado más bien a actuar de esa manera. Nuestros tribunales de justicia hoy en día están inundados con demandas de diversas formas, por diversas razones, demandas por accidentes, por procedimientos ilegales, reclamos de herencia, casos de divorcio, y en muchos casos la gente se apresura a ir con un abogado con la esperanza de hacerse rico rápidamente. Pero el cristiano debe de arreglar sus problemas con mucha sabiduría, con mucha cautela. Como alguien ha dicho, si entras en un proceso legal, entonces este te atrapará y tendrás que pagar hasta el último centavo. El único que tiene la seguridad de ganar es el abogado. Su paga está asegurada. Una caricatura describía un proceso de este modo. Un creyente tiraba de la cabeza de una vaca, otro de la cola, mientras tanto el abogado la ordeñaba. Queda entender esta caricatura que al final de un pleito en un tribunal, quien sale ganando muchas veces es el abogado. En 1 de Corintios 6 encontramos que el apóstol Pablo habla acerca de los litigios. Quisiera leer rápidamente lo que dice 1 de Corintios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, porque hay entre vosotros sabios, ni aun uno. ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Allí el apóstol está aconsejando a los hermanos de Corinto a que no vayan a los tribunales unos contra otros, y les dice que deben de llevar esos pleitos ante alguien que tenga esa sabiduría, pero que también sea del pueblo de Dios.
Pero aún más allá de eso, deben de estar dispuestos a sufrir el agravio y ser defraudados en vez de ir a los tribunales ante los jueces de este sistema, de este mundo. ¿Qué ocurre en esos casos donde hay un creyente y un incrédulo? ¿No debe el cristiano defender sus derechos? La respuesta es que sería mucho mejor renunciar a sus derechos para demostrar que Cristo hace la diferencia en la vida de una persona. La palabra de Dios dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuenta una anécdota que un hombre comenzó a construir una valla entre él y su vecino. El vecino vino y le dijo: cuando compraste esta parcela, compraste un juicio con ella. Esta valla está metida más de 1 metro en mi finca. El hombre contestó: sabía que iba a tener un vecino agradable. Te sugiero lo siguiente: pon la valla donde creas que deba ir. Envíame la factura y te la pagaré. Nunca se levantó la valla, no había necesidad. Dice por allí un dicho que para que haya un pleito se necesita de 2. A veces, dialogando, conversando, podemos llegar a acuerdos, podemos establecer un punto de equilibrio. Pero como he venido mencionando, hay un factor que no nos deja muchas veces, y es el orgullo, es la soberbia, es ese impulso de nuestra carne, es esa manera en que nosotros quizá hemos crecido o hemos aprendido de nuestro sistema mundanal, a no dejarnos de nadie, a defender nuestros derechos, porque no queremos sentirnos inferiores a nadie, no queremos que nadie nos agravie, que nadie nos atropelle. Nos pronunciamos, elevamos la voz, hacemos lo que tengamos que hacer para hacernos oír, para hacernos valer nuestros derechos. Pero el Señor nos dice: ponte de acuerdo con el adversario. Sé más sabio tú que él. ¿Cuántos accidentes de tránsito en donde se ve cómo muchos han reaccionado con violencia, dándose de puñetazos, y a veces ambos van a parar a la cárcel? Hay casos de intolerancia donde aquel que siente que ha sido el que ha llevado la peor parte, le echa encima el carro al causante del accidente, o ha sacado un arma y en un momento de enojo le ha matado y ha ido a parar a la cárcel. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. No debemos de ser arrebatados. No debemos de ser prepotentes. A eso nos lleva el estudio en esta mañana, a pensar, a meditar antes de actuar. No vaya a ser que pensando en que vamos a ganar sea mucho mayor lo que vayamos a perder.
Meditemos en ello, permitamos que nuestro Dios nos ayude, dándonos esa dirección de su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones y paz a vosotros.